Rice Broocks es el cofundador de la familia de iglesias Every Nation, con más de 1000 iglesias en más de 60 naciones. Es el ministro principal en Bethel World Outreach Church en Nashville, Tennessee, y autor de varios libros, entre los que se encuentra Dios no está muerto, el cual ha sido adaptado a 3 películas del mismo nombre y que analizaremos capítulo por capítulo durante 10 semanas. Bienvenidos a Good Books, donde los libros hablan de Dios. Hoy, capítulo 9, el efecto de la gracia. Inicio. ¿Cuánto costaba la vida hace 2000 años? Pues prácticamente era más barata que cualquier paquete de golosina que compremos en la actualidad. El mundo se estaba volviendo despiadado e indiferente a la vida. Los niños se sacrificaban en rituales paganos. La mujer valía menos que una cabra. Y al menos un cuarto de la población romana eran esclavos. Espiritualmente hablando, el mundo estaba cegado por la oscuridad. Con este panorama tan desolado, nació Jesucristo, el Salvador espiritual. Así amó Dios al mundo. Le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que Dios amara al mundo era sin ninguna duda una idea revolucionaria, puesto que los romanos, los dioses mitológicos a los que estaban acostumbrados, solían mirar al mundo desde la cima del Monte Olimpo. Contrariando al Código da Vinci de Dan Brown, el cristianismo no ganó influencia gracias a que el emperador Constantino lo aceptase, sino que sucedió 300 años antes, cuando la gente aceptó su estilo de vida y le dio la vuelta al mundo. El nacimiento de Jesús derribó el poder de los ejércitos de la tierra. El efecto que su gracia ha provocado en el mundo ha sido colosal. Sin ella no podríamos vivir. La gracia y la religión son dos cosas distintas. Los ateos confunden la gracia con la religión. Un ejemplo de ello es Christopher Hitchens en su libro Dios no es bueno. En él toma la religión y la distorsiona como siniestra e injusta. En una charla con Larry Taunton, autor del libro El efecto de la gracia, se encontró con un buen argumento de Taunton acerca de Dios, al cual él llama el efecto de la gracia. En ese libro, Taunton describe la historia de su hija adoptiva, Sasha. Ella nació en una sociedad totalmente atea, opresiva y alejada de la mano de Dios. Cuando uno experimenta la gracia en su propia vida, le extiende la gracia a los demás. Los críticos de la religión tienen razón. No nos equivoquemos. El objetivo de los ateos es la fe cristiana. Es lo más corriente que nos pongan de hipócritas contabilizando los pecados de unos pocos sin tener en cuenta la fe de más de 2.000 millones de personas que dicen creer en Jesús. William Wilberforce, un abolicionista inglés, demostró en su libro Cristianismo Real que la esencia del cristianismo había sido reemplazada por solo moralismo y religiosidad, que es lo que Jesucristo se había encontrado en su época. Es por eso que los críticos no siempre se equivocan a comentar los fallos y deficiencias del cristianismo. El creer en Dios y saber lo bueno y lo malo no nos hará escoger el bien sobre el mal, sino que nos dejará sin excusas para el mal. Pero la gracia es el resultado de Dios actuando sobre el corazón del hombre, que nos da poder para vencer al mal. Sublime gracia. John Newton escribió el himno más famoso del mundo en 1779, Amazing Grace o Sublime Gracia para los hispanohablantes. El primer verso literalmente dice así: Sublime gracia, cuán dulce el sonido que salvó a un desgraciado como yo. Estuve perdido, pero ahora me encuentran. Fui ciego, mas ahora veo. Cuando John Newton se describió a sí mismo como desgraciado, demostró que sus actos habían sido horribles a ojos y gracia de Dios. Muchos describen a Dios como despiadado y señalan mucho de su juicio, por lo que para ellos no puede ser amoroso. Dios es un Dios tanto de juicio como de amor. Y esos dos rasgos se complementan entre sí, ya que si no juzga el mal no puede ser amoroso. Cuando hay un crimen, nosotros pedimos justicia. El único ser que conoce toda la historia y puede juzgar correctamente es Dios. Cuando leemos los juicios de Dios sobre una persona o sobre una nación, muchos ignoran que pudieron haber cambiado. Un ejemplo de la gracia de Dios fue la ciudad de Nínive, cuyos habitantes escucharon al profeta Jonás y se arrepintieron. Incluso en la ley de Dios, que era muy dura con el mal, había capacidad de redención con el sacrificio. De continuo, en la Biblia se muestra la misericordia de Dios sobre los juicios. El impacto de la gracia. Hasta el momento hemos estado hablando de la gracia personal. Ahora hablemos de la gracia común. Esta gracia describe las bendiciones que recibe una cultura a través de una persona que ha sido bendecida por Dios. Estos son los efectos de la gracia de Dios sobre la sociedad. 1. La dignidad de la vida. Lo devaluada que estaba la vida en el mundo antiguo proviene del rechazo de Dios único y verdadero como dador de la vida, el cual nos creó con un propósito digno. ¿Podemos ponerle precio a la vida humana? Del 5 de agosto al 13 de octubre de 2010,
todo el mundo puso sus ojos en la mina de San José en Chile cuando 33 mineros quedaron sepultados tras su derrumbe. Finalmente, el largo proceso de rescate fue todo un éxito al sacar a los 33 mineros con vida. Nadie se quejó del precio elevado que tuvieron que pagar para el rescate, sino que al contrario lo recibieron con alegría. El precio nunca es alto para salvar a una persona. Donde la fe en Dios está presente, también está presente la prioridad en la vida humana. El aborto y el infanticidio son el resultado de una perspectiva materialista de la vida. 2. La protección de los niños. Antes, las chicas romanas se casaban nada más entrar en la pubertad, pero hay registro de matrimonios mucho más tempranos. Y también los niños púberes eran obligados a mantener relaciones sexuales con hombres. Los niños eran muy vulnerables y eran explotados en todos los sentidos, hasta que Cristo y sus apóstoles hicieron entender qué es lo que vale un niño. Dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre el que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello antes que hacer caer a uno de estos pequeños. El aborto también estaba a la orden del día hasta que con la iglesia primitiva fue disminuyendo su práctica. 3. La elevación de las mujeres. Indiscutiblemente Jesucristo fue defensor de los derechos y el valor de la mujer. Él también fue el maestro de ella y la liberó del servilismo, dándole la dignidad, el valor y la protección merecidos. Como consecuencia, las mujeres cristianas disfrutaban de un estatus mucho más alto que las mujeres romanas. 4. La abolición de la esclavitud. El movimiento abolicionista comenzó por seguidores de Cristo en Inglaterra y se fue extendiendo hacia los Estados Unidos. John Newton y John Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista, influenciaron en William Wilberforce para dirigir una batalla de 20 años contra la esclavitud. Estando moribundo le llegó la noticia de que el Parlamento de Inglaterra había abolido la esclavitud. 30 años después, Estados Unidos haría lo mismo. 5. La educación. Es una gran ironía que se excluya la Biblia de ser una gran influencia en el marco académico. En Europa surgieron universidades de las escuelas monásticas de la Edad Media. La gran mayoría de las universidades estadounidenses también comenzaron a promover la fe cristiana. Sin embargo, ahora se ignoran estos detalles e incluso se enseña contra el cristianismo. La educación pública comenzó en Europa cuando Martín Lutero y John Knox promovieron la educación pública universal, ya que la consideraban indispensable para la fe cristiana. 6. Caridad. Es un resultado directo del cristianismo que ha permeado en varias organizaciones. Curiosamente, la palabra caridad viene de la Biblia. En griego se pronuncia ágape y significa amor de Dios. 7. Cuidar a los enfermos. El cuidado a los enfermos tiene su origen en el Antiguo Testamento y se extendió con el cristianismo. 8. La unidad étnica. El conflicto entre etnias es uno de los mayores problemas de la historia. El cristianismo introdujo la idea de la hermandad entre razas por causa de Cristo. El término raza intenta hacer distinciones entre grupos de personas. El subtítulo de la portada del libro El origen de las especies era el siguiente: por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en su lucha por la vida. Las raíces del racismo derivan de esta mentalidad naturalista. La Biblia, por lo contrario, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. 9. La libertad es uno de los preciosos regalos de Dios. Muchos reyes nos dejaron un patrimonio histórico oprimiendo a personas para ello, pero no todos fueron malos, sino personas justas y rectas. El concepto de que estos reyes estaban sujetos a una ley más alta vino de la revelación de las Escrituras. Todos somos responsables ante la ley de Dios. La libertad había nacido. 10. Los fuertes sirven a los débiles. Los débiles deben ser protegidos por los fuertes y no ser pisoteados y explotados. La mayor parte de los juicios de las Escrituras vienen para la protección del indefenso, para evitar que el hombre se haga una bestia sin razón. Bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Si es así, suscribíos, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.